el que nos guía. Gracias te damos por este momento, por esta oportunidad, porque como lo decíamos, cada día es una oportunidad que tú nos entregas para que tu nombre a través de nuestra vida sea exaltada, para que el Dios de lo natural y lo sobrenatural sea reconocido en cada lugar y en cada situación. Padre, gracias te damos por este momento y permítenos conocer hoy tu palabra, permítenos escuchar el mensaje que tienes para hoy, para que podamos ponerlo por obra, para que podamos tener esa revelación, para que nuestros ojos y nuestros oídos espirituales puedan ver y puedan palpar ese mensaje claro y directo que tú tienes para nosotros. Padre, te pedimos que estés con nosotros, que seas tú el que nos enseñe, el que nos capacite, el que nos ministre, el que dé todo lo que nosotros necesitamos en este momento, para que seamos llenos de tu presencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar. Hoy hemos titulado a este servicio, le hemos puesto precisamente así: en memoria de mí. Ya creo que más de uno sabe por dónde vamos a hablar, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ir entonces. Bueno, tenemos una cita aquí. Yo sé que vamos a ir al libro de Éxodo, pero tenemos aquí unas citas que hemos puesto. Dice Juan 8:12, otra vez Jesús habló diciendo, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Verdad? El libro de Éxodo 25, 31 al 40 hizo una semejanza en el Antiguo Testamento, en el proceso de que el pueblo de Israel se estaba preparando para ese momento en el que ellos iban a buscar ese lugar o iban a montar ese tabernáculo donde Dios habitaría, y les dio precisamente unas instrucciones. Éxodo 25 del 31 al 40 dice así, palabras que Dios le mandó a Moisés: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Esto es una instrucción de parte de Dios hacia Moisés para que hiciera precisamente un candelero, que representaba precisamente lo que estamos diciendo, la luz. ¿Por qué estamos usando esto? Bueno, recordemos, este es menorá, se llama ese candelero judío, ¿verdad? Dice 3 brazos a la izquierda, 3 brazos a la derecha y un brazo central. Hemos usado este candelero porque, si recuerdan, todo lo que la palabra de Dios enseña está complementado. Lo que vemos en el Antiguo Testamento está complementado en el Nuevo Testamento. Lo que de una parte podemos decir que hay una enseñanza, está reforzada ahora en el Nuevo Testamento. Esa es la razón de que nosotros hemos optado por tomar
el menorá como ese ejemplo de revelación. Lo que sucede en el Antiguo Testamento tiene una explicación en el Nuevo. Todo lo que se le enseñó en el Nuevo Testamento al pueblo de Israel tiene una aplicación en el Nuevo, ¿verdad? Con esto no quiero decir que tengamos que ir al exceso, al extremo, ¿verdad? Esto es una referencia que nos ayuda a entender. Debemos de tener claro que el Antiguo Testamento, el antiguo pacto de Dios con su pueblo, se entrelaza con el nuevo pacto, el pacto de el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Vamos entonces con esa visión de que una parte demuestra o explica la otra, o una parte complementa a la otra. Vamos a ver entonces ahora sí, ¿verdad?, las fiestas, y vamos a hablar precisamente de unas fiestas que son o fueron indicadores, instrucciones para el pueblo hebreo. Más sin embargo, estas fiestas, aunque no estoy diciendo que tenemos que cumplirlas, que tenemos que hacerlas, sí, estas fiestas nos traen revelación, nos traen entendimiento de por qué se hacen las cosas. Hay 7 fiestas principales, 7 momentos, ¿verdad?, que Dios ha preparado o que Dios le indicó al pueblo de Israel que separara específicamente. Pero en esas 7 fiestas hay 3 de ellas que tienen una referencia a en cada situación en la cual nosotros podemos entender esa revelación, o podemos ver esa comparación o tener esa explicación. Una de las fiestas de las que se habla es la fiesta de los tabernáculos, y esa precisamente es en referencia a la gloria del Padre. Si se acuerdan, en el pasaje donde Jesús se acompaña de Pedro y de Juan y los lleva al monte y hacen ahí, tienen una visión, una revelación. Jesús se manifiesta en toda su gloria, es lo que se conoce como la transfiguración. Jesús se muestra en toda su gloria, pero también ven al profeta Elías y ven a Moisés. Y Pedro, estando ahí en ese lugar, lo que comenta o lo que dice, si recuerdan, es que le dice al Señor Jesús: hagamos unos tabernáculos, ¿verdad? Vivamos este momento de gloria. Es el momento de estar en la presencia, bajo la cobertura, ¿verdad? A lo mejor mucha gente dice, cuando lee eso, va a decir: ay, ese Pedro tan ocurrente, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre eso? No, está hablando de que es un momento, los tabernáculos, la fiesta del tabernáculo es el momento en donde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, salió de Egipto, y esto lo representa en la temporada en donde Dios cuidó de ellos, y por eso tienen esta fiesta, hacen esta representación. Es un momento en el que el pueblo de Israel sale de su casa ordinaria y se va a vivir a una casa, como una casa de campaña, precisamente para hacer referencia de que cuando estuvieron en el desierto fue Dios mismo el que los protegió. Dice que era una nube, ¿verdad?, en el desierto cuando el sol estaba en todo su esplendor, pero era una columna de fuego en la noche cuando la temperatura había bajado. Entonces es el concepto para el pueblo de Israel de ese paso por el desierto, pero nosotros podemos entender lo que representa
que Dios tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Otra de estas fiestas es precisamente la Pascua, que habla del sacrificio de Jesús. Para el pueblo hebreo es una fiesta donde precisamente hay ese pasar, ¿verdad? Ese pasar por alto del ángel de la muerte, en el cual vemos cuando Faraón no quería dejar salir al pueblo y Moisés le recuerda que Dios le ha exigido que lo deje y si no vendrán plagas, y al final pues viene la plaga o la muerte de los primogénitos. Y por el hecho de que los hijos primogénitos de Israel fueron pasados por alto, o Dios les dio una indicación, ¿verdad? Una instrucción para que sus hijos no fueran muertos. Eso trae una enseñanza precisamente de lo que fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Y otro, obviamente, pues es el Pentecostés, que todos sabemos que habla del derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice el libro de Hechos que estaban los 128 en el aposento alto, precisamente en la fiesta del Pentecostés, y dice que vino un viento fuerte y fueron todos llenados del Espíritu Santo, ¿verdad? Vino esa llenura, ahí se manifestó el Espíritu Santo de una manera diferente a lo que venía haciendo. Anteriormente el Espíritu Santo solo llegaba por momentos y a ciertas personas, y después de el Pentecostés, después de la llenura de estos 120, el Espíritu Santo quedó como una posibilidad para cada persona, para cada creyente. Estas son 3 de las 7 fiestas principales. Hay otras 4 que no las vamos a ver ahorita, de hecho nada más vamos a enfocarnos en una, pero si ustedes tienen ahí un poquito de curiosidad por saber, ya les dije, hay mucha gente que cuando hablamos de esto o cuando se habla de las fiestas, pues tiene un poquito de cuidado, ¿verdad? Vamos entonces a entender que cada fiesta, como ya les decía, consta de 2 partes, o la podemos interpretar de 2 partes. La primera parte, que es la parte histórica. Si nosotros tuviéramos hoy un amigo, un contacto judío, sabríamos que ellos siguen celebrando esta fiesta, ¿verdad? Ellos se reúnen en casa, ellos ponen una mesa para cenar y tienen diferentes platillos, diferentes momentos, oraciones. Por ejemplo, ponen en la mesa esas hierbas amargas, ¿verdad? Y hay un momento específico donde se tienen que comer esas hierbas que representan la amargura del pueblo de Dios a través del desierto. Y cada pasaje que hubo en el libro de Éxodo, ellos lo tienen representado en una cena. Esto es, como ya lo decíamos, el concepto histórico. Ellos lo siguen haciendo y lo siguen llevando a cabo. Hemos hablado de incluso el pan que utilizan, cómo lo preparan y qué representa cada parte, incluso las copas que ponen, los alimentos. Cada cosa tiene un significado, pero como decimos, esta es la parte histórica. Hay gente que incluso en la misma iglesia empieza a estudiar y a conocer y termina por aplicarlo, ¿verdad? Y quiere que cada punto y cada situación se empiece a llevar a cabo. Y terminamos viendo a estos personajes, como luego se les
reconoce como judaizantes, ¿verdad? Que empiezan a querer hacer todo ya a la manera, al estilo del pueblo judío. Entonces tenemos que saber que las fiestas, en este caso, y todo lo que ya lo decíamos, por eso hemos hecho el menorá, el candelero, como ese concepto, que no es más que lo que sucede en el Antiguo Testamento, nos lo va a revelar o le va a dar una aplicación para nosotros, ¿verdad? Y eso no quiere decir que tenemos que hacer las fiestas como las hacen ellos, ¿verdad? Esta fiesta de la Pascua, pues todo mundo lo tenemos más o menos claro. Es entre febrero, finales de febrero, principios de abril, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Bueno, en Levítico 23, capítulo 2, donde Dios le dio las instrucciones a Moisés cómo tenía que hacer, precisamente habla de estas fiestas, y esto es lo que mucha gente pone por argumento. Dice Levítico 23:2, habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Y entonces ellos dicen: estas no son unas fiestas de Israel, son unas fiestas solemnes de Dios. Y por lo tanto, si son fiestas de Dios, pues tenemos que celebrarlas, ¿verdad? Pero dice, habla a los hijos de Israel. Las fiestas como tal son específicamente para el pueblo de Israel. Para nosotros es la otra parte, como decíamos. Para nosotros es la revelación de lo que significa esto, ¿verdad? Dice entonces el libro de Éxodo 11, que es precisamente de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Ya decíamos que en el libro de Éxodo se relata lo que todo mundo hemos escuchado como las 10 plagas, ¿verdad? El momento en el que Moisés se enfrenta a Faraón para salir de Egipto, y en ese momento es cuando Faraón empieza a oponerse y cada vez a ponerse más difícil, ¿verdad? Todos hemos leído ese pasaje, y al final Moisés le dice a Faraón: han pasado varias situaciones, Dios ha traído muchas plagas a Egipto, pero tú eres el causante de ellas, porque tú no permites que el pueblo de Israel sea liberado, salga como decía Moisés, que salga a adorar a Dios, ¿verdad? En el Éxodo 11 dice, versículo 4, hablando Moisés a Faraón, dijo al Faraón: así ha dicho el Señor, a la medianoche pasaré por todo Egipto y morirá el hijo mayor de cada familia egipcia, desde el hijo mayor del faraón que ocupa el trono hasta el hijo mayor de la esclava que trabaja en el molino. También morirán todas las primeras crías de los animales. ¿Por qué hace Moisés, o más bien, por qué Dios a través de Moisés le habla a Faraón sobre este tema en específico? ¿Por qué los faraones? ¿Por qué los primogénitos? Habíamos visto que primero el agua se convirtió en sangre, las ranas, las moscas, la peste, ¿verdad? Las llagas y todo eso, las langostas. Pero ¿por qué termina la última más bien amenaza, casi que lo podemos decir así? ¿Por qué
va directamente con los primogénitos. Esto es, como ya lo dijimos, una enseñanza o una instrucción o una visión de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Cuando recordamos que en el Evangelio de San Lucas, que es el que nos describe todo el nacimiento de Jesús, dice que el rey Herodes mandó matar a todos los niños primogénitos de ese tiempo. Hay una cuestión que va ahí, una raíz. ¿Por qué ir con los primogénitos? Recuerden que la ley paternal o la secuencia de las familias correspondía al hijo mayor. ¿Se acuerdan cuando hemos visto que la Biblia solo hace referencia como único hijo al hijo primogénito, al hijo mayor? Nunca dice de la demás descendencia. Dice, y por ejemplo dice Noé, o habla de cada uno de los hombres de la genealogía, y solo da referencia al primogénito. ¿Por qué? Porque era la continuación de. En este caso, cuando Dios le dice a Faraón que todos los primogénitos de Egipto van a morir, es una instrucción en el sentido de que le está diciendo toda la descendencia importante, todo lo que iba a trascender de Egipto, todo lo que iba a ser ese legado va a quedar cortado. Recordemos que el legado y la herencia se transmitían solamente a través de los hijos primogénitos. Entonces, cuando Dios le dice a Faraón que cortará a los primogénitos, le está diciendo a Faraón: todo lo que tú has creado, todo lo que tú has desarrollado, se cortará. No habrá legado, no habrá herencia, no habrá nada que pase después de esto. Vemos entonces que hay esa instrucción por un lado, pero por otro lado vemos entonces que vemos aquí en el versículo 22 y 23, por qué Dios toma esto, ¿verdad?, con Faraón como personal. Y dice Dios hablándole a Moisés: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Por eso decíamos que esto es una situación que se va relacionando. Ya es una cuestión, aquí lo expresa, y Dios abiertamente le dice a Faraón: te metiste con mi hijo y yo voy a tomar venganza contra tu hijo. Es una cuestión personal, ¿verdad?, si lo podemos ver así. Pero también esto nos trae a nosotros mucha revelación, ¿verdad? Como ya decíamos, todo esto pareciera, a la luz de una persona que no tiene ese conocimiento o que no lo ve así, parecía esto una venganza, ¿verdad?, de parte de Dios, un Dios vengador. ¿Cómo que se va a matar y cómo que va a aprovecharse y cómo que va a hacer esto? Bueno, porque hay una, como ya lo decíamos, hay un antecedente, hay una razón de esto. Vemos en el libro de Éxodo entonces que por un lado, ya decíamos, Moisés hablaba con Faraón y le decía: este es el momento que tenías que dejar libre al pueblo de Israel.
Dios estaba diciéndote y te estuvo hablando y te estuvo mandando plagas para que supieras que Él era el que estaba dando la instrucción. Mas sin embargo, Faraón dice, endureció su corazón. Vemos que puso incluso trabajos más pesados, hizo que el pueblo se estuviera ahí haciendo esos ladrillos, pero incluso les dijo, no solamente van a hacer los ladrillos, ahora van a tener que ir y traer todos los insumos, todo lo que se requería para hacerlo, y tienen que entregar las cantidades que se les piden, y le puso más trabajo. Pero llegó el momento, como decíamos, por un lado Dios estaba hablando a Faraón, pero por otro lado Dios también estaba hablando al pueblo. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Vemos entonces que esta situación se está dando en dos ámbitos. Por un lado, Faraón está haciendo todo lo posible porque el pueblo de Dios no salga de su lugar de trabajo, de las áreas donde los tiene como esclavos. Para Faraón representa el dejar libre al pueblo de Israel, no solamente dejar a un pueblo, dejar que se vayan unas personas, representa dejar o poner más bien una limitante a los ingresos. Si lo ponemos desde esa manera, todos los ingresos o toda la riqueza de Faraón pues se basaba en todos los esclavos que tenía. En estos tiempos podemos ver que todos los imperios no literalmente acababan con el pueblo, mataban a los guerreros, eran los que morían, pero el pueblo, mujeres, niños, todas las personas que dejaban vivos, los tenían como esclavos, porque era la parte laboral del reino, era la parte que daba esa riqueza a los imperios. Los imperios obviamente no querían que sus súbditos fueran los que estuvieran manteniendo al imperio. Ellos optaban por traer esclavos y poner a los esclavos a trabajar para que los ciudadanos del imperio vivieran a expensas de lo que el esclavo hacía. En otras palabras, todas las casas que había en Egipto no las construían los egipcios, las construían los esclavos. Entonces, dejar al pueblo de Israel para Faraón era quitarle cierto poder, ¿verdad? Quitarle esa parte de su economía, esa parte donde él se hacía fuerte. ¿Por qué los ciudadanos, hablando de estos reinos, por qué los ciudadanos no se rebelaban o seguían aceptando a ese tipo de monarcas? Pues porque eran beneficiados. ¿A quién no le gustaría tener un monarca que se hiciera de esclavos y me hiciera mi casa, o que esos esclavos cosecharan los campos y yo tuviera alimento? Claro que cada ciudadano, en este caso,
cada ciudadano egipcio estaba muy contento y muy feliz de que hubiera muchos hebreos cultivando, construyendo, porque los beneficiarios eran ellos. De otra manera, si no hubiera esclavos, pues ¿quién tendría que hacer el trabajo? ¿Quién tendría que salir a cultivar? ¿Quién tendría que levantar las pirámides? Pues el pueblo. Entonces, parte de su economía, parte de su fortaleza, pues estaba en la esclavitud. Es por eso que no tan fácil Faraón podría dejar libre a estas personas. Pero vemos que por otro lado Dios está respaldando al pueblo y le dice Moisés que convoque a todos los ancianos, a todos los líderes, y les da instrucciones, ¿verdad? Les dice, tomen un cordero, ¿verdad? Aquí no está bien referenciado, unos versículos atrás nos dice qué tipo de cordero tiene que ser. Y dice, tiene que ser un cordero de 1 año sin mancha y sin defecto, ¿verdad? Un animal que se consideraba como un animal perfecto, ¿verdad? Este es el primer pasaje, es el primer momento donde el pueblo de Israel va a hacer esta cena, este tipo de cena, donde le dice Moisés a las familias que tenían que sacrificar la Pascua, ¿verdad? O sea, tenían que tomar ese animal, ese cordero, lo tenían que tener guardado 4 o 5 días y después lo iban a sacrificar. Y no solamente era sacrificarlo, sino que había que hacer un proceso. Había que, por un lado, guardar la sangre del cordero, que iba a servir como una marca, pero por otro lado la indicación es que tenían que tomar la carne del cordero y ponerla en el altar, en una parrilla, y quemarla, y se tenía que comer. Pero había incluso una instrucción, ese alimento, esa cena, se tendría que hacer con panes sin levadura, se tenía que hacer con la ropa vestida. En otras palabras, tenían que tener ya la maleta lista, tenían que tener ya la ropa puesta, porque tenían que incluso comer rápido esa cena, porque representaba que iban a salir corriendo, que era su última cena, que era un momento que iban a pasar rápidamente. Entonces vemos que la instrucción iba en esos dos sentidos. Por un lado, se pone por primera vez lo que es la cena, la Pascua, la manera en que se tenía que hacer. Pero por otro lado también hay otra instrucción, lo que se tenía que hacer en la parte exterior de la casa. Hay la instrucción en lo que el pueblo de Dios tenía que hacer dentro, que es comer, que es prepararse, que es estar vestidos, pero por la parte de afuera también había que hacer ciertas instrucciones o llevar a cabo ciertas instrucciones, que significaba guardar la sangre y ponerla en los marcos de las puertas, ¿verdad? Éxodo 13 dice, versículo 3, entonces Moisés le dijo al pueblo, acuérdense de este día en que con gran poder el Señor los sacó de Egipto, donde vivían como esclavos. No deberán comer pan con levadura. El versículo 8 dice, en ese día les dirán a sus hijos, esto se hace por lo que el Señor hizo con nosotros cuando salimos de Egipto. Y como si tuvieran ustedes una marca en el brazo o en la frente, esto les hará recordar que siempre deben hablar de la ley del Señor, pues Él los sacó de Egipto con gran poder. Por eso deben celebrar esta ceremonia año tras año en la fecha señalada. Obviamente esta es otra versión, no es Reina Valera. Pero lo que aquí Moisés le está diciendo al pueblo es,
recuerden lo que pasó, recuerden el capítulo 13, obviamente ya salieron de Egipto, ya el pueblo se encuentra en camino hacia la tierra prometida, ya el pueblo está caminando en el desierto y la instrucción de Moisés es: acuérdense de lo que hicimos allá en Egipto, acuérdense de la última noche que pasamos en Egipto, cómo Dios nos libró de todo lo que Faraón quería hacer para nosotros o contra nosotros, y cómo fue Dios el que nos sacó y nos tiene ahora en camino hacia tierra prometida, ¿verdad? Y le dice Moisés, y esto le van a decir a sus hijos, y lo van a repetir, y le van a decir punto por punto para que sus hijos sepan cómo fue lo que Dios hizo. Esto es la base de todo lo que cualquier judío hasta la fecha celebra. ¿Por qué lo hace? Porque Moisés les dijo, y lo tienen que hacer y recordarle y decirle a sus hijos y tenerlo todo el tiempo y estar día con día, ¿verdad? Cada fecha que se llegue este momento, tienen que recordarlo y tienen que hacer, como ya lo decíamos, punto por punto, y van a comer este tipo de alimentos y se van a sentar así y van a hacer este tipo de oraciones y van a tener este tipo de montaje en la mesa. ¿Por qué? Porque es una instrucción que ha sido pasada por generación tras generación en el recordatorio de lo que Dios pasó, ¿verdad? Sobre el pueblo de Israel, y llegó el castigo al pueblo egipcio. Este es, como ya decíamos, el Pasaj, que se conoce en el nombre hebreo, la Pascua, ¿verdad? Para el pueblo hebreo, la Pascua, el nombre es, la fiesta es el Pesaj, el Pasaj, Pesaj, no sé la pronunciación correcta, pero aquí dice que es una festividad judía que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, relatada en el Pentateuco, fundamentalmente en el libro Éxodo. El pueblo hebreo ve el relato de la salida de Egipto como el hito o la marca que marca la conciencia de los descendientes de Jacob como su identidad entendida en términos de nación libre y provista de una ley. Para entonces el pueblo judío es la fiesta donde ellos fueron transferidos de la esclavitud a la libertad. Es el recordatorio generación tras generación de que ellos fueron esclavos un tiempo, 430 años fueron esclavos en Egipto, y Dios los puso en una condición diferente. El problema no era sacar al pueblo de Egipto. Vemos que el problema que realmente enfrentó el Señor con el pueblo fue sacar a Egipto de las mentes de los judíos. El problema no era sacar al pueblo, el problema fue quitarle la mentalidad egipcia que tenemos como referencia de lo que sucedió en el desierto, ¿verdad? Hoy en día todo esto pudiera ser un referente para nosotros. Como ya lo hemos estado diciendo, todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento tiene una enseñanza para nosotros. No estoy diciendo que vamos a celebrar, que el día que venga las fiestas vamos a hacer aquí esa reunión y vamos a llevar al pie de la letra, sino que estoy diciendo que esto nos tiene que traer una referencia, una explicación, un entendimiento de por qué sucedieron las cosas. Ya decíamos que entonces las fiestas, para nosotros los podemos ver, o cada situación la podemos ver de dos puntos: el punto histórico
pero también podemos verlo desde la parte profética o revelación. Es lo que decíamos. Una cosa es lo que pasó en el Antiguo Testamento y que muchos judíos siguen llevando aún hasta estas fechas, y otra cosa es lo que nosotros podemos aprender de esta situación. Vemos entonces que en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, hablando Juan el Bautista, dice: el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, vio Juan a Jesús y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Haciendo referencia precisamente a lo que decíamos que Moisés instruyó al pueblo. ¿Se acuerdan que la instrucción fue: aparten un cordero, porque ese cordero lo van a sacrificar para la Pascua, para el Pesaj? Para la Pascua o el Pesaj significa pasar por alto. Pascua no significa un término ahí extraño, simplemente significa pasó por alto o no tomó en cuenta. En otras palabras, lo podemos transmitir así: es la fiesta donde Dios brincó las casas que estaban marcadas y solo hirieron a las que no estaban marcadas. Eso significa Pascua, pasar por alto. Entonces, la primera referencia que vemos aquí es que ese cordero que se requería para que Dios pasara por alto, ¿verdad? Ese cordero que se requería para que en aquella fiesta, cuando los esclavos iban a ser liberados, se requería de un cordero para que Dios pasara por alto. Bueno, pues Juan el Bautista dice: aquí está el Cordero de Dios, ¿verdad? El que quita, el que va a hacer que Dios pase por alto. Apocalipsis 2 nos hace referencia también a esta etiqueta que tenía o que se le había puesto a Jesucristo, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, ¿verdad? Al Cordero que fue inmolado, al Cordero que fue sacrificado, al Cordero que fue muerto. Entonces estas relaciones empiezan a tener sentido. Lo que para el pueblo de Dios significó solo un momento de libertad física, de librarse de las ataduras, del yugo, del imperio egipcio, para nosotros esa salida, esa libertad no es de la esclavitud de ningún reino, no es librarnos de la esclavitud de ningún imperio. Dice que fuimos liberados de las cadenas del pecado, ¿verdad? ¿Y por qué decíamos esto? Colosenses 2, en la carta de San Pablo, en el versículo 16 y 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y el 17 dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El apóstol Pablo está diciendo todas esas fiestas y está hablando precisamente de que no tienen que estar imponiendo, no tienen que estar regañando. Recuerden que para este tiempo la iglesia ya se había mezclado, ya la iglesia estaba formada por gente judía o gente que venía del judaísmo, pero que había visto, había reconocido en Jesús como el Mesías, pero también
En esa misma congregación había gente que no pertenecían al judaísmo, pero también habían aceptado el mensaje de salvación, y entonces todos ellos convivían, ¿verdad?, juntos, pero siempre había esa presión. Siempre los judíos estaban presionando a los, como dice la palabra, a los gentiles. Los gentiles significa a los que no son judíos. Entiéndase que nosotros entonces en esa descripción somos los gentiles. Nosotros no somos judíos. Para esta descripción o para esta definición solo son dos puntos: el judío y el no judío. No hay que el de Europa, que el de Asia, que el chino, que el africano. Solo es el judío y el no judío. Y el no judío se le consideraba o se le nombraba como gentil. Obviamente, como ya decíamos, los judíos que habían reconocido a Jesús como el Mesías y los no judíos que habían visto en Jesús también la esperanza, habían recibido el mensaje de salvación, pues eran presionados o eran de cierta manera, querían instruirlos en seguir haciendo o llevando a cabo las fiestas que los judíos hacían. Imagínense que estamos nosotros aquí y que ninguno de nosotros celebrara la Navidad. Un ejemplo, no se asusten. Ya ahí están rompiendo las esferas. Imagínense que todos los que estamos aquí no celebramos la Navidad, pero resulta que yo sí lo hago. Ustedes no lo hacen, pero yo sí lo hago, o al revés, como ustedes gusten. Y yo empiezo a presionar y a decir: es que debemos de celebrar la Navidad, es que es una festividad que todo mundo, que nosotros lo hacemos, y si ustedes han llegado aquí y si ustedes quieren permanecer con nosotros, pues tienen que también celebrar. Era una constante cada que llegaban las fiestas, porque recuerde que los judíos tenían un calendario de fiestas y que esto se iba haciendo año con año. Esto que estamos hablando es cuando la iglesia recién estaba comenzando, pero lo que nosotros vimos cuando el pueblo de Dios fue rescatado de Egipto, probablemente estaban ellos viendo un acontecimiento o celebrando un acontecimiento que había pasado tal vez 1000 años atrás. Pero los judíos tenían 1000 años celebrando las fiestas y obviamente les parecía molesto, incómodo, que cierta gente que estaban ahí no quisieran celebrar. Imagínense que en ese mismo ejemplo yo empiezo a poner aquí el arbolito, empiezo a poner esferas y empiezo a molestarme con ustedes porque no traen los tamales, no traen, ¿verdad?, los regalos. Ese era el mismo sentir, ¿verdad? Había esa misma situación de cierta incomodidad, de decir, bueno, pues si estamos aquí y si todo lo que ustedes han aprendido, hablando de los judíos hacia los no judíos, les decían, todo de lo que estamos hablando pertenece al pueblo judío. Jesús era un judío y todo lo que estamos haciendo aquí es de los judíos. De cierta manera había esa presión. San Pablo tuvo que decirles: no se trata de eso, no se trata de las fiestas, no se trata del ser judío, no se trata de esto. Y por eso les dice aquí: por tanto nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a los días de fiesta, la luna o días de reposo. En otras palabras, diciéndole a los no judíos que nadie los esté regañando, que nadie les esté reclamando, que nadie les esté imponiendo nada en base a las fiestas, en base a lo que vamos a comer, en base a lo que van a beber, en que si es sábado porque vinieron a trabajar, si es el sabbat y se tiene que descansar, si es el día del...
Dijo, no, 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 no. Eso, si ustedes lo quieren guardar, háganlo, pero no lo impongan. Y después les dice, porque esas fiestas solo son la sombra de lo que ha de venir. Esas fiestas estaban enseñando lo que iba a venir. Una de las cosas que podemos ver aquí es por qué el apóstol Pablo habla de sombra. ¿Qué representa una sombra? Una sombra representa lo que es, pero de una manera, de cierta manera deformada, de cierta manera no clara, de cierta manera no sabemos precisamente si la sombra es tal cual es. ¿Sí me explicó? Solo vemos una silueta y podemos referenciarla a algo, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces hemos visto que una sombra muchas veces no representa realmente lo que es la figura original? ¿Cuántas veces hemos visto sombra que parece algo y cuando vemos realmente la figura que está proyectando esa sombra, resulta que no es como lo habíamos visto, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice, las fiestas solo son sombra, en otras palabras, solo les dejaban ver algo de lo que en realidad significa. No tienen que estar esforzados por hacer las fiestas al pie ¿cómo se dice? Al pie de la letra, porque realmente no son la realidad. Realmente no es el propósito, en este caso, no es lo que Dios quería enseñar. Ustedes vieron una sombra de lo que Dios estaba enseñando, pero hoy realmente Jesús está revelando lo que esas señales, esas sombras tenían el propósito o tenían la intención. Es por eso que decimos que lo que pasó en el Antiguo Testamento viene a ser una revelación, un entendimiento para nosotros. Si nosotros nos obligaran y nos dijeran, ustedes tienen que hacer la cena de la Pascua y nos trajeran las hierbas amargas y los dátiles y la cabeza del pescado y todas esas cosas, y se la tienen que comer, y diríamos, ¿y por qué? ¿Verdad? Pero hoy hay una referencia y sabemos por qué hay cada situación, porque representaba algo de lo que iba a venir. Dice Apocalipsis 12, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Porque ellos le han vencido. ¿A quién se está refiriendo? Estamos hablando del libro de Apocalipsis. ¿A quién se está refiriendo el apóstol Juan cuando dice y ellos? No dice y él. Y ellos. ¿A quién se refiere? Pues a la iglesia. A la iglesia. Le dice, y ellos le han vencido. ¿A quién han vencido? A Satanás. Y ellos le han vencido. O ellos han tenido ya, no nada más, no se trataba de escaparse de Faraón. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, ellos vencieron no a Faraón, sino a Satanás. ¿Cómo lo vencieron? Con la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ¿quién? De ellos. El testimonio de ellos. Tenemos que ver entonces ya desde este punto que Faraón o Egipto representa en la Biblia al mundo, todo lo que tenga que ver con el mundo. ¿A quién venció o a quién derrotaron en el Antiguo Testamento Dios? ¿De quién los libró? De Faraón. Pero dice que el propósito no era librar de Faraón, el propósito era librar a la gente del reino del pecado, ¿verdad?
y dice que ellos lo hicieron de dos maneras. Y vemos aquí que la sangre sigue presente. Ese término no ha cambiado. ¿Se acuerdan la instrucción de Moisés? Y pongan en un balde, si regresamos aquí, Éxodo, sí, Éxodo 12, sí, ¿verdad? Dice, y tomando un manojo de hisopo, mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo. En un lebrillo es un balde, ¿sí? Una cubeta, una bandeja, ajá. Hay pues muchas referencias, ¿no? Una batea. ¿Ah? Un sartén, vamos a dejarlo en una cubeta, ¿verdad? Porque en un lebrillo, en un ladrillo, sabrá Dios qué significará eso, pero dice que había que dejar la sangre que estaba en ese recipiente, ¿verdad? Y mojarlo, el hisopo, decía, en la sangre, y después untarlo, o ponerlo, o marcar la puerta, ¿verdad? Vemos que el mismo elemento que veíamos aquí está en Apocalipsis. Dice, y la sangre, y aquí también está la sangre. Pero dice que ya ahí en Apocalipsis no habla del lebrillo, sino que habla que el testimonio de ellos. Entonces podemos entender, vamos a regresar, avanzar. ¿Uno más? Sí. Podemos entonces diferenciar que el elemento que no está aquí, ese lebrillo, es el hisopo, ¿verdad? Pero ahora el hisopo ha cambiado por el testimonio de ellos. La razón de Dios por enseñar o para liberar al pueblo no era nada más sacarlos de Egipto, como ya lo dijimos, y traerlos a un nuevo lugar, sino lo que Dios estaba enseñando, que cada uno de nosotros, al utilizar la sangre del cordero, dice del cordero que fue inmolado, del cordero de Dios, entonces eso mismo que sucedió allá en Egipto puede aplicar a nuestras vidas, puede traerlo, ¿verdad? Y hacerlo también presente a sus vidas. Cuando se celebraban estas fiestas, cuando tenían este momento de las fiestas, pues también había no nada más, claro, en la primer noche donde se vio esto, debió de haber sido un sentimiento encontrado, saber si realmente esto iba a pasar, iba a suceder, pero por otro lado tener la certeza. Yo me imaginen, quiero que vayamos a ese momento. Por un lado, ustedes están ahí en su casa, imaginen esos egipcios que están ahí pensando, no pasa nada, no va a suceder nada, estos hebreos y sus locuras, ya mataron a mire todos esos corderos que mataron y el embarradero que hicieron en todas las casas. Imagínense ese momento. Por un momento los egipcios, no pasa nada, vámonos a dormir y dejen a esos locos ahí. En otro instante, esos hebreos comiendo la Pascua, celebrando, por un lado, teniendo la seguridad de que Dios les ha dado una respuesta a su clamor, que Dios ha dicho, llegó el momento, se cumplió la fecha, nos vamos, van a ser libres a partir de este momento. Y en ese momento que están ahí, empiezan a escuchar el llanto de las familias, donde se dan cuenta que los niños empezaron a morir. No me imagino que haya sido una situación tan agradable,
Por un lado, esa persona, imagínense ese egipcio que vivía o que estaba ya a las afueras y ya era de los vecindarios pegados a donde vivían los hebreos, y que de repente haya dicho: ay, esos locos, y en unas horas después esté gritando y clamando, y todas las familias egipcias empezando a ver que sus hijos habían muerto, y había tristeza, lloro. Y por otro lado, esas familias diciendo: se cumplió, Dios cumplió la promesa, somos libres, vamos a salir de esto. Yo creo que por un lado debe de ser satisfactorio, por un lado debe de ser reconfortante, pero por otro lado muchos habrían dicho: ¿y los que no pintaron? Porque no dice: y los egipcios van a morir y los hebreos se van a librar. Dijo: dile al pueblo que haga sacrificio y marque. Si algún hebreo pensó como el egipcio y dijo: esto no va a funcionar, esto no va a suceder, yo me imagino que también se daría cuenta que su familia, el primogénito, había fallecido. ¿Qué instrucción decía Éxodo 13? Y dile, no nada más que hagan la marca, y dile que se estén dentro de la casa. ¿Cuánto entonces representaba no solamente marcar, sino que también tenía que estar dentro de la casa? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Qué es lo que podemos traer para nosotros? Dios nos está diciendo: si ustedes permanecen, hay una marca, sí, vamos a ser sellados por la sangre del Cordero, pero eso no es nada más la única instrucción. Para el pueblo de Dios tenía dos instrucciones: marquen y permanezcan dentro. ¿Cuántos pudieron haber marcado y haber dicho: mejor vamos a hacer la cena aquí afuera porque allá adentro está haciendo mucho calor? La instrucción era: marquen y quédense dentro. Hoy podemos decir que si alguno de nosotros decimos: pero si yo estoy en la iglesia, yo he recibido, yo creo, ¿por qué me sigue pasando mal? Pues tal vez porque está fuera. Tal vez porque no ha hecho lo que Dios ha mandado. La obediencia es la indicación aquí. ¿Por qué tenemos que estar adentro? ¿Qué tiene que ver adentro afuera? No se trata de adentro afuera, se trata de obedece. Va a venir una marca que te va a librar, pero siempre y cuando tú estés haciendo tu parte, obedeciendo, estés dentro. Si esas personas se hubieran salido, aunque hubieran pintado los marcos de su casa, también el ángel habría matado. La instrucción era estar dentro, marcado, pero obediente. Dice Apocalipsis: vencieron por dos cosas. Por dos cosas. Por la sangre del Cordero, que tiene el poder. Sí, tiene el poder. Pero la sangre del Cordero, si ese pueblo hebreo tuviera ahí el balde con la sangre, ¿iba a ser suficiente? Si esa gente hebrea hubiera dicho: bueno, pues no es necesario, la sangre aquí va a estar y todo lo que dijeron se va a hacer, pero ahí la dejo y no hago la instrucción de marcar, ¿tiene el poder? No. La instrucción era que la sangre iba a marcar y que ustedes, cada uno de los hebreos, tendría que estar dentro de su casa. Vemos aquí en Apocalipsis, dice: los que vencieron. Hablando de Apocalipsis, es el momento donde ya sucedió todo, donde ya pasó todo, donde ya todo lo que Dios había estado preparando se ha concluido. Y entonces dice Apocalipsis: y los que vencieron, los que lograron seguir, los que estuvieron hasta el fin,
fue por dos cosas. Porque tenían la sangre del Cordero, tenían la marca en sus puertas, sellaron sus vidas, sellaron sus personas, sellaron todo con la marca, con la sangre que tiene poder, pero fueron obedientes también. Por dice el testimonio. Si nosotros hacemos entonces una referencia o le queremos poner un texto, pudiéramos decir que entonces el hisopo representa el testimonio hablado. Nosotros salimos victoriosos ante Satanás, como decía Apocalipsis, y ellos le han vencido. ¿Por qué le han vencido? Porque testificamos personalmente lo que la palabra de Dios dice y lo que la sangre ha hecho en nuestras vidas. Cada uno de nosotros no nada más hemos sido transformados, hemos sido marcados, sino que a hoy en día nuestra vida tiene que ser un testimonio de lo que esa sangre hizo en nosotros. Hoy muchos vivimos nada más pensando que bueno, un día yo recibí a Jesús como Señor y Salvador y mi vida pues sigue la misma, sigue la situación. Yo sigo haciendo las cosas como las he hecho siempre. Yo he buscado las cosas que siempre he buscado. Me he comportado de la misma manera que siempre me he comportado. Pero ahí me dijeron, en ese lugar, alguien me dijo que si yo recibía a Jesús en mi corazón, pues mi vida ya iba a ser diferente. Y mucha gente sigue pensando en que porque recibió, ya su vida cambió, pero aquí Apocalipsis dice que tiene que haber dos situaciones. La sangre que va a transformar, pero siempre y cuando uno sea obediente. La obediencia es nuestra respuesta a lo que la sangre va a hacer en nuestras vidas. Cuando Jesús instituyó la cena, precisamente estaba hablando de esto. Lo trajo de una manera, como ya lo hemos dicho, de una manera diferente. En ese momento, una fiesta que ellos estaban celebrando. La cena del Señor no es otra cosa más que la cena de Pascua. Cuando Jesús le llamó a sus discípulos y cuando estaban ahí en lo que nosotros conocemos como la cena del Señor, no es otra cosa más que la fiesta de la Pascua. Los discípulos le dijeron: Señor, ya estamos en las fechas, ya es más o menos, andamos por aquí por marzo, finales, y ya viene la Pascua. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a celebrar esa fiesta? Dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, del 26 al 28, dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. 27 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué fue lo que iba a ser la Pascua? Pasar por alto. Pasar por alto a cada uno de los hogares que estuvieran marcados. Y Jesús está diciendo: esta es la sangre que va a marcar no las casas, sino a las personas, para que el ángel de la muerte pase por alto. Para los para los hebreos, todavía eso no tiene ningún sentido. Ellos siguen celebrando lo que pasó históricamente, lo que pasó en un momento de liberación para esos 4 millones de habitantes hace hoy 3,000 años. Pero lo que Jesús está enseñando aquí es que había más
de eso. Dios no quería liberar nada más a esos 4 millones de habitantes. La intención de Dios ha sido desde el principio liberar a todos los que decidan cubrirse, a todos los que decidan meterse bajo esa cobertura. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6, 35. La intención de Dios siempre ha sido que cada uno de nosotros tengamos esa oportunidad. Cuando hoy hablamos de fiestas, ya lo decía, para muchos es una referencia del judaísmo y dicen: yo no quiero saber nada de eso. Para otros es algo que se tiene que hacer sí o sí y lo quieren implementar. Y lo que Jesús está diciendo no se trata ni de un